e inmediatamente me empieza un pito en el oído y digo, está bien, sí es. No me digas más nada que ya sé que sí es. Susurros del más allá, como dice. Eso, yo diría que de Villa de Cura, el 90% de los pobladores fundadores son mis ancestros. O sea, si no está en el 90%, está en el 85%. Pero esta maravilla de que en 2 segundos la IA te entrega disgregada toda la información tal como tú se la pides. Hola a todos, bienvenidos una vez más a este programa donde mezclamos memoria, ciencia y también un poco de misterio. Hoy vamos a tener un programa especial, va a ser nuestro primer programa hablando de Venezuela y espero que en el futuro tengamos unos cuantos programas más. Para ello nos va a acompañar Marisol Moreno, una investigadora, genealogista y miembro de la Academia Venezolana de Genealogía, una persona con unas investigaciones muy interesantes que mezclan incluso lo espiritual y lo más profundo del alma y nuestras raíces. Así que es una alegría contar porque para ella en la genealogía no hay casualidades, ¿verdad? Bienvenida, Marisol. Hola, muchísimas gracias por esta invitación de Magena a, a hablar sobre la genealogía en Venezuela. Estoy muy contenta porque ya he colaborado con ustedes en forma indirecta y muchísimas gracias a Fernando Singer por habernos dado este contacto y habernos puesto en comunicación, aunque sea virtual. Sí, bueno, ojalá tengamos al doctor Bernardo aquí ya cuando él tenga un tiempo entre sus labores personales, ya vendrá por acá a contarnos también. Y bueno, Marisol, cuéntanos acá a los seguidores del espacio sobre tus orígenes y bueno, sobre tu familia. Bueno, voy a comenzar a relatarte que mi familia tiene 16 generaciones en Venezuela, tanto la paterna como la materna. Realmente la única línea que se corta de esa extensión es la materna de mi abuelo materno, que mi bisabuela sí nació en Santa Cruz de Tenerife, documento que llegó hoy, precisamente. Me eriza un poco, porque eso de que en genealogía no hay casualidades, que sea hoy y mañana sea el cumpleaños de mi mamá, pues realmente esta bisabuela está dando mucho que pensar, ¿no? Luego más adelante extendemos las sorpresas al respecto, pero el documento llegó hoy, no a mis manos, sino a la persona que me hizo la gestión en Canarias, a quien le doy altamente las gracias, un genealogista que no se dedica a estas labores, él no es gestor, pero en vista de la necesidad de que tenemos muchos de poder encontrar ciertos documentos y que no hay posibilidad de tenerlos de otra manera porque no están digitalizados a través de Family Search y son casi literalmente imposibles de conseguir, entonces él, pues, bajo una serie de requerimientos, hace el seguimiento. Y bueno, resultó ser que en el día de hoy ya me mandó vía WhatsApp el documento, con muchas sorpresas, por cierto. Luego hablamos. Sí, después nos cuentas que vamos a tener una parte dedicada a estas casualidades que no son casualidades en la genealogía, ¿no? Totalmente no. Entonces, ¿de dónde eres naturalmente? ¿De Maracay? Yo soy, como hemos conversado anteriormente, pues soy de una ciudad cercana a Caracas, 100 kilómetros de Caracas, que se llama Maracay. Maracay, en su momento, cuando fue creada o fue distinguida parroquia, era un caserío a las orillas del lago Tacarigua. Eh, y luego, por su posición muy estratégica, durante los años, principios de la década del siglo XX, se convirtió en el centro de la vida gubernamental de Venezuela, a través de que allí se asentó Juan Vicente Gómez y con él se trajo a todos sus más cercanos colaboradores, tanto que se fueran de los Andes como de Caracas, y hizo una gran transformación de la ciudad. Mi mamá nace justo un año antes de que Juan Vicente Gómez falleciera, pero como también te indiqué en las conversaciones que hemos tenido, mi familia originalmente es toda de Villa de Cura. Y Villa de Cura tuvo también un papel muy relevante en el siglo XVIII, XIX y quizás hasta principios del XX, porque si uno se va
a analizar quiénes salieron de allí y qué cargos ocuparon y quiénes son para la historia de Venezuela, uno se da cuenta de que en Villa de Cura pues había al menos una educación muy importante, ¿no? O sea, aunque no hubiera colegios, porque no los había, pero esta gente estaba toda con ansias de formación y salía a formarse a Caracas, ¿no? Y de allí salieron grandes abogados, médicos, historiadores, geógrafos. Entonces, eh, 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 es fundamental que estas dos ciudades, Villa de Cura está relativamente muy cerca, menos de 45 minutos hoy en día de Maracay. Yo diría que son como casi familia, hermanos, porque casi todos los pobladores de Villa de Cura, pues, su eje natural, ¿no?, de acción va a terminar siendo Maracay. Ellos estudiaron, la gente de Villa de Cura iba al liceo en Maracay y terminaba su bachillerato allí, ¿no? Entonces, esta es una ciudad que durante el siglo XVIII, en 1720-22, no existía, era también un poblado de casuchas. Decidió convertir y solicitar el permiso de hacerlo pueblo. Cuando él lo hace pueblo, Juan de Bolívar hace a Villa de Cura, lo llama San Luis de Cura porque ellos eran devotos de San Luis, era el patrono de su casa, vamos a decirlo así. Ellos vienen a... él se trae, con el mejor estilo, se trae todos sus amigos, colaboradores a la villa. Y entre ellos se va a traer, yo diría que de Villa de Cura, el 90% de los pobladores fundadores son mis ancestros. O sea, si no está en el 90%, está en el 85%, pero mis raíces maternas, que son de Villa de Cura, tengo partidas de nacimiento hasta 1750, 40, por allí, no mucho antes, porque aquí tú sabes que aquí se empezaron a llevar los registros a partir de 1760. Entonces, alguno que otro documento aislado está anterior, pero no son muchos realmente. Entonces, pero toda mi familia es de Villa de Cura y hay una endogamia muy fuerte, que es muy difícil de seguir y muy fácil de confundirse, porque encima eran personas que como que no sabían inventar muchos nombres y se llamaban todos o iguales o parecidos o similares. Entonces, bueno, investigar en Villa de Cura, pues yo lo hice todo a través de Family Search, aunque en mis primeros pasos yo inicio mi búsqueda la empiezo desde muy niñita, pero ya la formal, vamos a decirlo así, ya cuando yo decido que voy a hacer el árbol genealógico, que fue a raíz de la muerte de mi abuela en 1994, cuando yo decido meterme por el camino de voy a buscar más, en 2004, o sea, 10 años más tarde del fallecimiento de mi abuela, comencé a contactar por el internet, dando los primeros pininos de internet, a una serie de genealogistas que casualmente no solamente eran ya genealogistas reconocidos o tenían larga data eran jóvenes, pero jóvenes de mi edad para ese momento, pero y al mismo tiempo tenían muchos años de estudio y eran de Villa de Cura, originarios de Villa de Cura. Entonces, conformamos unos grupos de genealogía que al principio eran unos cafés genealógicos que realizábamos los días sábados, cercanos aquí siempre de donde vivo, en Caracas, y luego se fueron convirtiendo en cenas genealógicas, entonces nos reuníamos para cenar, y eso dio pie más adelante a que nos transformáramos en grupos ya en la web. Y se abrieron los primeros pasos, pues, de intercambio de información digital. En ese momento conozco yo al historiador de Aragua que se llamaba Olman Botello, lo hablo en pasado porque ya murió hace unos 2 años. Olman él era de la villa, su mamá era de la villa, y era una persona que tenía, yo diría que la mejor intención de sacar de esos registros tan antiguos que tenía la villa toda la información factible posible.
Y él empezó a tutoriarme y a decirme, bueno, cómo se hacía la investigación genealógica. Y fue a través de él y de su empuje que yo logré, literalmente, hoy por hoy, y hace nada, terminar parte de lo que mi familia originaria, fundadora, eh, pues tengo y lo tengo muy bien esclarecido con documentos de matrimonio, partida de nacimiento, de función, de los que los hay, por supuesto, ¿no? Hay quienes no tenemos nada, pero son muy pocos. En Villa de Cura, digamos que son pocos. Lo que yo me he encontrado, y lo lamento, pero así en profundis, porque estas familias tampoco eran muy cuidadosas. Y entonces yo, como te dije, había una endogamia muy fuerte, se casan entre ellos, y al casarse entre ellos, ¿qué resultó? Que tuvieron que hacer dispensas. Agradezco que tuvieran que hacer dispensas, porque eso fue en el año 95, 96, cuando yo comienzo a hacer los primeros pininos de ir a la búsqueda de documentos. Yo me dirigí al Palacio Arzobispal, a la biblioteca, y encontré la dispensa de mis tatarabuelos, que por cierto, hoy, revisando documentos en mi archivo, también volvió a aparecer. Y hoy me doy cuenta, fíjate, es una partida y un documento que yo he visto cientos veces, y solo hasta hoy, con el detalle del último trabajo que hice, que también después más adelante hablamos de él, es que me doy cuenta que el tatarabuelo de ellos le cambian completamente el nombre y la esposa en la dispensa. Yo tengo los documentos que niegan terriblemente ese eslabón. O sea, si yo, si vamos a decirlo así, si ellos fueran a casarse hoy en día y yo fuese la arzobispa, hubiese dicho, no señores, este documento está malo, busquen bien los nombres de sus tatarabuelos, porque esos no son. Entonces, pero bueno, se ve, y lo lamento mucho, porque es que ahora es que yo estoy dándome mucha cuenta de que ellos no era que a lo mejor inventaban, no creo que fuera por invento, sino que no tenían esa dedicación de ir a ver realmente quiénes habían sido sus bisabuelos y sus tatarabuelos. O sea, a pesar de que tenían que hacer dispensa, a juro. O sea, que ellos tenían que tener esa claridad de quiénes eran y de dónde venían. Pero bueno, me encontré con esa, vamos a decirlo así, con esa sorpresa hoy, que sí, un primo mío, cuando yo le relaté el último trabajo que yo estaba preparando para el 23 de octubre, cuando yo le relaté, me dijo, cónchale, prima, y esa Juana de Ávila. Y yo le dije, mi amor, yo tampoco la he encontrado por ninguna parte. Yo creo que ellos se equivocaron y Juana de Ávila nunca existió. Pero ahora me doy cuenta de que no solamente inventaron una tal Juana de Ávila que no existió, sino que la casan con un José Tomás Simosa, que no es. Ese señor no se llamó así, se llamó Joseph Maximiliano Simosa, ¿no? En ninguna parte se llamó Tomás. Ni se llamaba Joseph Tomás Maximiliano, tampoco, no se llamó solamente Joseph Maximiliano Simosa. Y su mujer se llamó Juana, pero era Juana Agustina Mosqueda, o Mosquera. En algunos documentos aparece con la D, en otros con la R. Yo al final decidí quedarme como Mosquera, porque es el apellido que hoy por hoy predomina, pero en algunos documentos se establece como Mosqueda. Entonces, bueno, ese es un poco el origen de mi genealogía en Villa de Cura, la materna. La genealogía de mi padre es otra historia completamente diferente. Mi padre es de esas personas que llegaron a Caracas. Ya él viene de una formación completamente distinta, viene de los Andes, viene un poco, pues, me imagino que a hacer ese sueño militar que muchos andinos querían hacer en Caracas. Y él se establece muy jovencito, hizo de todo, desde limpiabotas, pasando por botones en un hotel, en el Hotel Majestic, que ya no existe, y así. Él vino a Caracas un poco buscando aventura y fortuna, y luego, bueno, ya enderezó la vida hacia la vida militar. Muy interesante. Has comentado varias cosas que quisiera adentrarme más en ella ahora. Vamos a ir por orden.
una de ellas que mencionas es, por ejemplo, los recursos que tenías disponibles cuando empiezas formalmente a hacer genealogía y los que tenemos hoy. Desde tu perspectiva, hacer genealogía en Venezuela hoy en día, ¿qué retos, qué facilidades tiene? Mira, si lo comparo para 1994, cuando yo comencé, pues obviamente es de la Tierra a la Luna, ¿no? De la noche al día. ¿Por qué? Bueno, primero porque en ese momento, en el 94, aún el Internet no existía. A lo mejor existía de alguna manera para recursos muy privados, alguna que otra empresa muy desarrollada, pero realmente el Internet se hace público y de alcance más abierto en el año 97, 98, en Venezuela. Es a partir del 98, 99 que yo comienzo a googlear ciertas cosas de genealogía y allí empiezo a ver qué había, porque no que había mucho, no había nada, o sea, por decirte, era muy poquito, o sea, de poco a nada. Cuando eso pasó, cuando, cuando yo inicio, yo no estaba esperando ni hacerme genealogista, ni que esto me ocupara 40 años de mi vida. O sea, no para nada. Yo, yo realmente era interesadísima en saber quién era mi familia en Villa de Cura. Yo alguna vez le había preguntado a mi abuela que quiénes eran los Morales Somoza para ella, porque ella siempre hablaba de mis primas, las Morales Somoza, y mis primas, y entonces, pero también hablaba de mis tíos. Entonces yo le decía, pero bueno, ¿son tus primas o son tus tíos? ¿Quiénes terminan siendo? Porque no entiendo. ¿Quiénes son los Morales Somoza? Entonces ella se quedó así como pensando, son mis tíos. Y yo me quedé con esa cuestión en la cabeza y yo dije, ajá, si son sus tíos, ¿cómo son sus primos? ¿No? Porque ya yo conocía muchas primas que eran Morales Somoza. Entonces, había conocido algunas. Entonces yo decía, bueno, son primas, son tías, quizás mi abuela ha variado un poco y no termina de saberlo, ¿no? Es en ese periodo de tiempo que yo empiezo a conocer a dos personas muy fundamentales, tres, para hacer tres personas fundamentales, que fueron Gilberto Bodú Ayala, Salvador Romero Arreaza y Salvador Sosa Carabaño. Los tres con raíces profundas en Villa de Cura. Gilberto era de los Ayala Bofil, familia fundadora de Villa de Cura. Salvador Romero Arreaza, muy vinculado a la familia de Bolívar por varias ramas. Tanto así que el año que lo conozco le hacen un homenaje por celebración de ancestros y de personas que tuvieran algún vínculo con Villa de Cura y a él le dieron como una especie de placa por ser, como decir, una persona que tenía registros de sus ancestros en Villa de Cura muy antiguos, ¿no? Entonces, y nosotros le echábamos broma, porque nosotros le decíamos, espérate un momentico, pero ¿por qué tú y no los cuatro, no? O sea, al final éramos los cuatro quienes teníamos los mismos ancestros, porque al final terminábamos siendo primos entre nosotros todos con los mismos ancestros arriba. Y Salvador Sosa Carabaño, de una familia de muchísimo renombre de Villa de Cura, que son los Carabaño, ¿no? Y que están emparentados conmigo por los Hernández Carabaño, de donde también hay un ministro de Educación, Héctor Hernández Carabaño. Entonces, Héctor Hernández Carabaño era primo hermano de mi abuela. Entonces, es una familia muy, muy, muy extensa y que se ha emparentado los unos con los otros, ¿no? Entonces, cuando yo conozco, esto es en 2004, cuando yo los conozco a ellos, que los conozco a través del Internet, de lo que ellos tenían publicado en Internet, o sea, Salvador Sosa, sí. Salvador Sosa tenía quizás menos cosas publicadas, era el que menos tenía publicado. Estamos hablando que eran blogs, que tenían unos blogs. Blogs, exactamente. Gilberto no tenía blog. Gilberto ya tenía un árbol de más de 20.000 o 10, no sé, en ese momento como que eran 10.000, hoy en día pasan de los 20.000. Tenía una base de datos de más de 10.000 nombres en el árbol genealógico. Y esto es Gilberto Bodú Ayala. Y estaba también Salvador Romero Arreaza, quien tenía para ese momento alrededor de unos 24.000 personas.
que luego lo llevó casi a 60.000. Y estaba una persona que no estaba en Venezuela y que también tenía mucha data, que a él lo conocí mismo tiempo, 2004-2006, que se llama Francisco Herrera. Francisco Herrera es el hijo de Herrera Luque, un escritor que siempre se distinguió por hacer novela histórica. Pancho Herrera tenía también muchísima data, ¿no? Y en el devenir de todo esto es vía correo de la manera más arcaica que tú te puedes imaginar. Hola, ¿qué tal? Me llamo Marisol Moreno, estoy interesada en su investigación, me encantaría saber más. ¿Tiene usted algún dato acerca de los Somoza en Villa de Cura? ¿Tiene usted algún dato acerca de la familia Hernández Motamayor de Villa de Cura? Entonces, claro, ellos los tenían, pero los tenían dispersos, no era la línea que ellos estaban investigando. Entonces ellos vieron en mí, como decir, ese tronco de la rama que unía todas las otras, porque así es, ¿no? O sea, mi familia estaba tan arraigada en Villa de Cura que les servía a todos, porque yo en mi búsqueda, al buscar Hernández, pues ayudaba a Carabaño, al buscar Landa Lanz, ayudaba a Romero Arriaza, al buscar Morales Somoza, ayudaba a Gilberto Bodú Ayala, porque sus primas son Ayala, Landa. Entonces, así era como que, ajá, tú vente con nosotros. Entonces me vinieron a buscar y fue cuando inventamos lo de los cafés y luego lo de la cena. Pero eso se fue ampliando. Y todo esto era a mano, pero ellos lo tenían digitalizado. Ojo, ellos sí tenían servidores, pagaban por servidores por tener toda esa data y utilizaban herramientas muy, muy viejas de genealogía. Entonces, y muchos de ellos ya empezó a surgir Geni, vaciaban en Geni, entonces empezamos a vaciar en Genianet, que a todos nos pareció fabuloso, y en Genianet sí hicimos un trabajo enorme, estamos todos en Genianet. Salvador Romero lamentablemente falleció hace como unos 8 o 10 años atrás, y Gilberto también, hoy en día está un poco retirado de la genealogía porque él está más dedicado a ser abuelito en España, pero porque tiene unos nietos maravillosos y además son unos jugadores de tenis de primera línea, de la clase A. Entonces, bueno, él ahora ya no hace tanta genealogía como hizo en una época de su vida, pero realmente su trabajo es muy extenso y muy bueno, sobre todo porque él lo hizo apoyado en la persona que viene ahora en el cuento, que es Antonio Herrera Bailán, quien era para ese momento el presidente del Instituto Venezolano de Genealogía, y donde ellos me llevan en 2004. Yo desde 2004 a 2008 soy miembro colaborador del Instituto Venezolano de Genealogía. Estando allí, el doctor Herrera Bailán me dice, yo no creo que sus toros, porque mi abuela es toro Somoza, que sus toros estén vinculados con los toros del Marqués del Toro, me dice él, ¿no? Y yo le dije, bueno, en mi familia siempre se ha dicho que sí, pero no hay papel, yo no he encontrado, estoy hablando de 2004-2008, yo no he encontrado un papel que a mí me certifique que eso sea así. Por lo tanto, yo mientras que no lo tenga, pues tampoco puedo decirlo. En 2006, a mí me invitan a dar una charla en Santa María de Ipire sobre la familia Toro del Marqués del Toro en los Llanos Orientales. Aprovecho esta charla para hablar sobre mi familia Toro y decir que aunque mi familia Toro es de los Llanos Orientales y tienen arraigo en un pueblo que se llama Tucupido, yo no había podido conseguir el parentesco entre el Marqués del Toro y mis toros. Lo que sí teníamos por cierto, pero es lo único que tenemos por cierto, pero no sabemos por qué se dio de esa manera, es que los toros, que no tenían nada que ver con los toros del Marqués, definitivamente no tienen nada que ver. Los toros de Tucupido, los toros orientales, no tienen nada que ver con el Marqués del Toro. Pero el Marqués del Toro los llamó o los utilizó por durante un buen tiempo como personas para el cuidado de sus tierras en Santa María de Pío. Eso sí es un hecho. Pero no somos
parientes, ni familia, ni consanguíneos, ni políticos. Quizás políticos ahora, pero, o en el devenir del tiempo de algunas ramas, pero no de una manera directa. Entonces, aquella fábula de que nosotros éramos Toro, descendientes del Marqués del Toro, murió. O sea, eso no fue así. Yo vuelvo y digo y repito y siempre lo digo, mi familia Toro es una familia, era muy cómico porque a mí se me dijo siempre que la familia era pequeña, que ellos eran 3 hermanos y ahí moría la familia, ¿no? Pues resulta ser que cuando yo hago la investigación por Family Search en el 2005, encuentro que había más de 100 personas registradas Toro en la zona de Tucupido y en la zona de Altagracia de Orituco, llegando como cubriendo como hasta Petare, ¿no? O sea, toda esta parte del oriente, del llano oriental, entre Miranda y Guárico, y extendiendo un poquito hacia Anzoátegui, ¿no? Pero yo simplemente tomé nota, yo no hice una investigación formal, simplemente tomé nota. Y uno de ellos me llamó mucho la atención porque se llamaba tal cual como mi, no sé si perdiste la imagen, tal No, cual, ok, tal cual como mi tatarabuelo, o sea, se llamaba José Vicente Toro, como supuestamente me había dicho mi tío abuelo que se había llamado su abuelo, ¿no? Entonces yo dije, oye, yo voy a tomar nota de este señor, y él aparecía en Petare. Y yo dije, ajá, pero ¿qué hace este señor en Petare? Y son de Tucupido, y tú sabes, yo dije, pero no me voy a meter con ellos, mejor lo dejo aquí. Pero yo seguí investigando Toro, pero a la callada, ¿no? O sea, sin un día, 2 días al año, así. Hasta que en el 2022 dije, este es el año de Toro y no me voy a dedicar a otra cosa sino a investigar Toro. Ya a mí me había venido pasando con ellos, con esta rama Toro, que solamente me aparecían en abril, en el mes de abril. Y entonces yo dije, bueno, qué cosa más rara. Yo puedo buscar todo el año y no aparece un toro, pero en el mes de abril ellos les da por aparecer. En el año 2023, creo, pudo haber sido finales del 22 o principios del 23, a mí se me antojó publicar en Facebook, en uno de los grupos que se llama Tucupido y su historia, lo que yo había conseguido hasta ese momento de los toros de Tucupido. Y no sé cómo Carrizo, me imagino que el chico por andar buscando Puebla de Guzmán en el internet, le apareció mi investigación y le aparecí yo. Y entonces él es un chico español, me contactó por Facebook, él vive en Puebla de Guzmán, que es de donde vienen estos toros, originalmente de España, y me dice, wow, yo no sé, pero yo tengo la impresión de que tú vienes de los Gómez del Toro, que hallaron una talla de la Virgen, y esa talla apareció en el mes de abril. Y yo dije, bueno, entonces ya no pregunto más porque los toros aparecen en abril, no aparecen en otro mes, pues ya lo tengo clarísimo, o sea. Entonces, bueno, muy cómico, pero así fue. Y el año pasado terminé la investigación Toro, documentó casi todos los documentos. Yo busco de manera vertical. Yo no busco hacia hermanos, tíos, primos, sobrinos, pero con estos toros se me ha dado la casualidad de que alguno que otro documento importante de alguna otra persona ha aparecido, porque si no hubiera sido por una tía, María Encarnación, que se casó en Caracas de unos 15 años, muy bien casada, yo tampoco hubiera llegado más arriba. Entonces yo a ella la puse, yo dije, bueno, sus padres son los padres de mi bisabuelo, lo tengo claro, pero ¿qué hace ella casándose en Caracas? Esta gente era de Tucupido. Y aparte de eso, que como creo te comenté en privado, pues esta es una señora que se va a casar muy bien y va a dar origen a una de las familias más relevantes de Caracas, arquitectos y gente hoy por hoy muy conocida y muy relevante.
Entonces, pues me da mucha risa que estos toros, ellos empezaban a aparecer solo en abril, nada más en el mes de abril. Lo que tú quisieras en el mes de abril. Entonces, por eso que te digo que en genealogía no hay casualidades y que los ancestros te hablan y te dicen por dónde tienes que ir. Ayer me pasó algo, pero eso no es cuento para matarme. Ayer me pasó algo con este documento que recibí hoy, que, bueno, emocionadísima y muy bello y muy todo, pero yo se los mandé a mis hermanos y uno de mis hermanos buscó la calle en Santa Cruz de Tenerife, no fue mi... Yo me quedé un poco paralizada en cuanto recibí el documento. Después de 40 años andaba buscándolo, yo me quedé paralizada completamente. Y mi hermano, como está la dirección, él fue y la buscó en Google. Y cuál es la sorpresa de que en un grupo de Facebook, a los cuales yo también les doy muchísimas gracias, porque si no existieran tampoco lo supiéramos, tenían la foto de la calle a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XVIII. Porque, me estoy equivocando. Del 20, seguro. Es del 20, exacto. Es principio del siglo XX y un mapa de finales del 19, de 1894. Entonces, mi hermano publica el link completo. Yo me voy al grupo de Facebook para ver si encuentro más datos, y claro, sí, los había. Entonces, cuando yo llego allí, qué sorpresa, qué lindo todo, le comunico al gestor, que no me gusta llamarlo gestor porque realmente no lo es, él es genealogista, al genealogista que me está haciendo la caridad de conseguirme el documento, y le digo, cónchale, mira, esta calle es la que dice en que nació en el documento. Y me dice, pues sabes, mi tatarabuelo también nació en esa calle. Dime tú, o sea, dime, o sea, No hay casualidades, ¿no? no, qué casualidad es nada, o sea, porque tú ya sabes el cuento de que yo me metí en ese grupo ya cuando me rendí. O sea, yo me metí en ese grupo el día que ya ya yo no tenía ningún tipo de esperanza de conseguir ese documento. Y le dije a mi bisabuela de una forma muy sincera a su espíritu, le dije, bueno, bisabuela, si tú realmente quieres que yo encuentre tu documento, este es mi último intento. Si ya en este grupo no me pueden ayudar y no consigo, ya no lo consigo, ya no lo busco más, ya lo dejo hasta aquí. Son 40 años buscando un papel. Entonces, el 1 de octubre me escribe este muchacho y me dice, sí, señora, yo conseguí su bisabuela, y cuando conseguimos el papel, que fue ayer, la dirección que pone es en la misma calle que vive el tatarabuelo del chico. No, o sea, no. Y entonces, yo me estoy haciendo una pregunta, viendo la foto del plano, que era de 1894, y digo, ¿sería esta la calle? Wow, es que se ve tan chiquito, no lo veo bien, ¿será esta la calle? E inmediatamente me empieza un pito en el oído, que ya yo lo conozco, ya sé cómo es. Y digo, está bien, sí es. No me digas más nada, que ya sé que sí es. Susurros del más allá, como dice. Es un pito, es una cosa, es como una sirena, cuando las cosas son ciertas. Y yo, ok, ya sé que sí es. No vuelvo a preguntar. Y en lo que dije, sí, ya sé que es. Ya no tengo ninguna duda, sé que esa es la calle, se quitó el pito. O sea, no hay casualidades, no, que los espíritus, como decía mi mamá, el mundo de los espíritus está tan vivo como el de los vivos. Así Eso decía mi mismo. mamá. Sí, aquí en Eso el decía mi mamá. programa, aquí en el podcast hicimos un programa con una genealogista cubana que más o menos habló de estos mismos temas. Aquí vamos a desarrollar una parte que todavía nunca hemos tocado Ok. en esta serie. Pero bueno, a grandes rasgos entonces, para estas personas que están mirando, que quieren empezar a hacer su genealogía en Venezuela, yo por ejemplo que tengo un ancestro que es de Caracas, ¿cuál es la situación de los archivos allá? O sea, ¿son accesibles? ¿Están en los diocesanos? ¿O a partir de determinada fecha no existen ya? ¿Cuál es la situación? El archivo diocesano es y existe, y ahorita lo están recuperando, gracias a Dios, porque durante un tiempo estaba cuidado, lo descuidaron y ahora lo están recuperando. El actual cardenal Porras es una persona muy proactiva a cuidar todo lo que son documentos históricos y archivos, ¿no? Entonces hemos tenido esa suerte de que ha vuelto otra vez en marcha,
con un programa de recuperación de todos los archivos. Más no es fácil porque no está indexado, no está digitalizado. Buscar allí es buscar una aguja en un pajar, ¿no? Lo tienen por años, sí, hay unos libros que donde ellos tienen como un índice, ¿no? Pero no es el índice que uno quisiera, me explico, no es tan ordenado, no es tan... No, definitivamente yo fui muchas veces al diocesano y hasta que llegó un momento en que también dije, no, ya, no voy más porque me rindo. Era muchas horas a buscar no en balde, pero con mucha desorganización, desde mi punto de vista. A lo mejor eso ha cambiado, no lo sé. Yo creo que pueda cambiar pronto, pero hasta donde yo busqué, que fue hasta hace unos años atrás, hasta el 2019, no, mentira, hasta el 2009, perdón, hasta el 2009 yo iba con cierta frecuencia al diocesano. Y no hubo manera, pues no, perdía mucho tiempo. Igual lo hacía para todos, o sea, yo creo que aquí en Venezuela nunca se le ha dado mucha relevancia ni mucha importancia a los archivos, a los fondos documentales. Uno que otro está bien, pero no. Yo doy gracias a Dios que la iglesia venezolana dio el permiso para que la iglesia mormona digitalizara toda la documentación y eso sí ha sido un éxito, porque entonces ellos, aunque no lo tengan indexado, pero lo tienes en tu computadora. Y ahí te puedes bajar todo lo que tú quieras y es súper cómodo y no estás en medio del polvo y en medio de los ácaros y no tienes el problema de que tienes una hora para entrar y una hora para salir y que si no tienes el carnet de investigador no te dejan entrar. O sea, ya todas esas cosas están superadas con Family Search. Sí, la parte buena es que no solo al estar en Family Search, no solo hay que estar en persona dentro de Venezuela para investigar, sino los que están afuera, que son muchos también, pueden continuar su genealogía. Totalmente. Y te digo que no a nosotros no nos pasa lo mismo igual. O sea, yo con los únicos que he podido tener una correlación de datos así ha sido con los holandeses. Pero si tú quieres investigar en otras, tienes que pagar, pero en la gratuidad es muy difícil. O sea, bueno, yo estoy muy concentrada en la investigación en Venezuela, ciertamente, porque bueno, como te dije, mi familia, ambos tienen 16 generaciones en Venezuela, estamos hablando de 1500 y tanto, 1520, desde 1520 a esta parte, o sea, desde los primeros pobladores hasta hoy en día. Entonces, yo no tengo mucho que irme a buscar nada, la única bisabuela que tenía, ya sabemos dónde nació y quiénes eran sus padres y sus abuelos, que por cierto, hay sorpresas porque ya la señora no se llama Rodríguez Rodríguez como me habían dicho en un documento aquí en el documento de función de mi bisabuela, no, de mi tatarabuela, el documento de función de mi tatarabuela que se llamó Concepción Rodríguez, aparece como Rodríguez Rodríguez y no es cierto, la señora era Concepción Rodríguez Gutiérrez de Álvarez. Entonces, esa es una sorpresa. La otra sorpresa es que Eustaquio, que viene siendo mi tatarabuelo, no es hijo natural de María Álvarez. O sea que ahí voy a tener un muro, no voy a saber quién es el padre de Eustaquio, lo cual lamento muchísimo. Y porque, bueno, hasta ahí llegaríamos por allí, a menos que por el ADN y por el Halo Group pudiésemos subir un poco más en esas circunstancias allí en Canarias, ¿no? Pero a mí una de las cosas que me llama la curiosidad con respecto a esta abuela, Antonia Álvarez Rodríguez, que es mi bisabuela, es que yo tengo en mis exámenes de ADN 12% canario y es ella. O sea, mi 12% canario es ella. Y no hay otros, o sea, está todo vaciado en ella. Entonces, es muy, muy interesante, ¿no? Y para qué recomendarle a la gente que va a empezar, mira, la gente que va a empezar, que empiece. Primero, la primera cosa es que empiece. Porque si no empiezas, nunca terminas. Claro, claro. Además que esto es una cosa de nunca acabar. Y luego que, como decía yo, se lo he dicho a muchas personas cuando me preguntan, me hacen esta misma pregunta, es, vuélvete Pepito preguntón. O sea, no tienes otra manera que a esa. Mira,
vieras la infinidad de emails que yo he mandado. Yo soy su prima por tal cosa y tal cosa y tal cosa. Hay gente que te contesta, hay gente que no te contesta. A mí, por ejemplo, me pasó con los toros de Tucupido, que yo, como te digo, mi abuela decía que ellos eran 3 hermanos y que eran una familia muy corta. Qué sorpresa cuando yo me voy allá a la charla de Santa María de Ipir en 2006 y resulta ser que un señor se me acerca y me dice, yo sí sé quiénes son sus toros, aquí tiene, y me entrega una fotocopia de un documento que había hecho a mano el papá de un señor que yo luego conocí, que se llamó Manuel Toro, militar, general de división, y él, yo le digo, de verdad, y me dice, sí, mire, estos son sus toros, puede tenerlo por seguro. Y empecé a investigar sobre en la base de ese documento de la fotocopia y comencé a buscar a esos toros. Sorpresas, nos convertimos de una familia de 3 en 5.000. O sea, ¿por qué? Sí, eso, Porque, sí. porque sí, Claro, porque eso es una enseñanza que tiene cuando uno empieza la genealogía, que pregunta y tiene una tradición oral, recoge la tradición oral, y a la hora de los documentos te pueden decir otra cosa. totalmente, los documentos son distintos. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que, ¿te acuerdas que te dije que el año pasado terminé toro? Y aunque yo hago líneas solamente verticales, pero sí puse los nombres de los hermanos de cada uno de mis toros, solamente uno de ellos fue hijo único, y yo me imagino que era porque estaban justo en las circunstancias de la guerra de independencia, y ellos pertenecían al bando de los realistas, y eran solamente uno de ellos, ¿no? Entonces, el, del resto, todos tuvieron 14, 12, 16 hermanos. Entonces, allí habrá un mundo de gente que yo ni tengo idea de quiénes son, ¿ok? Porque las subsiguientes generaciones a ellos fueron de 8 y de 10, y las que siguieron de 4 y de 5, y todavía hay familias que tienen 4 ¿no? Entonces, son muchísimos. No los conozco a todos, he logrado contactarme con muchos. Ya te digo, logré mandando emails y acercándome por Facebook y diciendo, ustedes son mis primos por esto y por aquello. eh, bueno, por lo menos unos 50 de 5.000. Ujú. Bueno, ahora que menciona Facebook, uno de los suscriptores del Patreon de nosotros, yo le comenté que íbamos a hacer este programa, que íbamos a grabarlo, y me envió una pregunta para ti Ok. sobre los primeros grupos de genealogía venezolana en Facebook. ¿Qué puedes decirnos de eso? Bueno, son mis grupos, yo los creé. Se llaman Venezuela Genealogía en Facebook y Venezuela Genealogía en Facebook 2. Este último es con una K en mayúscula, porque eso también tiene razón de ser. En un momento dado, Facebook eliminó los grupos. No entendía, ellos no entendían en su mente muy, muy anglosajona la forma en que nosotros nos interrelacionábamos como grupo de genealogía, ¿no? Y eliminaron el Venezuela Genealogía en Facebook, lo eliminaron. Yo me pasé unos 4 años escribiéndole todos los días a Mark Zuckerberg. Todos los días, tú no me vas a creer, pero sí lo hice así, como está. Recupérame mi grupo, recupérame mi grupo, recupérame mi grupo, recupérame mi grupo, quiero mi grupo, dame mi grupo, devuélvemelo, quiero mi grupo. Yo hice ese grupo para esto, nosotros somos historiadores, nosotros somos genealogistas, nosotros somos personas serias, devuélveme mi grupo. Y me lo devolvieron. Entonces, el segundo, que tiene la K en mayúscula y que tiene un número 2, es porque mientras que me devolvían el anterior, yo creé un segundo grupo, con las mismas intenciones que el primero. Pero después los mantuve. El Venezuela Genealogía en Facebook, que no tiene número, lo tengo como para genealogistas que tienen mucha más carrera y que tienen líneas mucho más desarrolladas. Y Venezuela Genealogía Facebook 2 lo dejé para quienes aún están dando pininos en genealogía. Al final estamos todos en la misma onda y ayudamos mucho a quienes entran, eso sí, siempre y cuando se note que la búsqueda sea seria, que quien está entrando sean personas que realmente buscan sus ancestros para obtener documentos, no para quitarse una curiosidad encima.
¿no? O sea, ya tienen que tener la línea al menos iniciada o desarrollada, porque nosotros no somos, nosotros todos somos genealogistas, somos todos unos apasionados del tema, pero no hacemos esto por dinero, entonces habrá quienes sí, pero en los grupos no. Entonces, yo tengo prohibido terminantemente en los grupos hacerse, pues, si tú quieres en forma privada, eso es ya tu problema, pero en el grupo todo el que colabora pues lo hace de manera gratuita, ¿no? O sea, somos una gente que colabora de gratis. Sí, una colaboración altruista, que eso es Totalmente. esencial para la genealogía, sobre todo cuando uno empieza, que necesita personas que le enseñen, que le guíen y así. Entonces, otra de las grandes herramientas que yo he conversado contigo, está la Academia Venezolana de Genealogía, que ya es una representación más institucional de la genealogía, de los estudios. Bueno, cuéntanos un poco cómo llegas a formar parte de esta academia y cuál es la función que tiene esta academia a día de hoy. Bueno, como te conté, en el 2004 yo entro como miembro colaborador del Instituto Venezolano de Genealogía hasta el 2018, ¿ok? Aunque realmente desde el 2004 al 2008 no tenía ningún, o sea, era como amiga del instituto, realmente, ¿no? O sea, era un poco probándome mi interés genuino en la genealogía. Entonces, es en 2008 que ya entro como miembro colaborador, puesto que ya habíamos hecho todas estas cosas de los cafés, la cena, las idas a los cementerios, la tomar fotos, habíamos ido a Villa de Cura. O sea, si bien no tenía una publicación, ni tenía muchos datos acerca de mi familia, ni nada por el estilo, pero ya me podía, ya era una persona que se veía pues muy seria en el interés de pertenecer al instituto. En 2008 pasa algo interesantísimo, bueno, pasan muchas cosas, entre ellas mi mamá fallece en diciembre de ese año, ¿no? Pero para enero de 2008, el doctor Herrera Bailán, Antonio Herrera Bailán, publica su libro, La estirpe de las rojas. Ese libro, publicado terminado en el 2007 y publicado en el 2008, eh, él me escribe a mi correo personal y me dice, mira, tu Tomasa Eduvigis está en mi libro. Yo al principio, ajá, tú sabes, me perdí un poco, aquí mi Tomás Eduvigi, ¿cómo qué es esto, no? Entonces, claro, entre la emoción de que mi Tomás Eduvigi, que era mi abuela 8, estuviera en su libro, cuando yo ni por remota casualidad soñaba de que Tomás Eduvigi podría pertenecer al estirpe de las Rojas, pues bueno, fue una gran sorpresa. Y de inmediato pasó lo siguiente, que de tener solamente una genealogía hasta la abuela 8, en 48 horas tuve una genealogía hasta la abuela 16, que es Ana de Rojas. Y de esa manera entendí y comprendí por qué yo estaba en el mundo de la genealogía y por qué yo no me había distanciado ni me había separado y que era lo que me había mantenido allí por durante tanto tiempo, aún desconociendo mucho, porque era una desconocedora, yo estoy clara y sigo siéndolo, yo todos los días aprendo algo, ¿no? O sea, y me mantengo en esa manera de pensar de que todos los días tenemos algo que aprender y que somos muy ignorantes en muchísimas cosas y que prefiero enterarme cada día de algo nuevo. Entonces, para 2008, como te digo, el doctor don Antonio Herrera Bailán me comunica que Tomás Eduvigi, mi Tomás Eduvigi, que era un hombre bien fuera de lo común, era mi ancestra y que estaba en el libro. Entonces, yo es a partir de ese momento que él me nombra miembro colaborador del instituto, y es cuando yo entro allí. Y entrando en otro tema, es cuando yo conozco que mi abuela 16, que es Ana de Rojas, y Diego Gómez de Agüero, habían sido muertos por el tirano Aguirre en la isla de Margarita en 1568, y habían sido muertos de una manera sumamente cruel y cruenta, y que cuando esto sucede, no solamente los ahorca en plaza pública y los decapita y luego los manda a tironear con los arcabuceros,
sino que encima él lo hace delante de sus 7 hijas y las hijas, en el momento en que ella muere, ven cuando la madre dice libertad, libertad, libertad. Y yo de alguna manera asumí que toda esta historia, pues no solamente me pertenece porque es mi abuela 16, sino que daba origen a por qué yo tenía ciertos miedos o ciertas reticencias a muchas cosas y que yo no entendía, y que a mí una biodecodificadora en el año 2006 me había dicho: investiga, ya que a ti te gusta tanto la genealogía, investiga bien quién ha muerto de manera muy violenta en tu línea materna, porque es allí donde lo tienes marcado. Y yo pensaba que era la línea paterna, porque la línea paterna viene de los Andes y de unas historias pues muy cruentas también de ese lado, pero nunca pensé que en la línea materna, que siempre se había hablado de una historia familiar muy, muy condescendiente, muy bonita, de gente de colonos, conquistadores y etcétera, pues hubiesen pasado cosas de esa magnitud, no, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Y allí fue cuando lo confirmo, y es allí cuando entro en 2008 como miembro colaborador. Pasan 10 años en que yo me animo a presentar un trabajo. Ese trabajo que presenté en 2018 no era un trabajo familiar, era a una amiga mía me pidió el favor de buscarle sus ancestros, y yo trabajé con ella y sus hijas por durante 2 años de manera completamente amistosa. Eh, ellas tenían las sospechas de que eran descendientes de judíos sefarditas, pero no lo tenían, tenían muchas sospechas y tenían muchas razones por las cuales sospechar, pero no tenían documentos que las verificaran. Y yo las ayudé a dirigir la investigación genealógica, y un poco con la intuición que ya para el 2018 ya yo tenía, le dije: mira, tu bisabuelo no nació en Venezuela, porque yo revisé todas las actas de nacimiento desde 1830 hasta 1801 del lugar donde supuestamente el señor había nacido, libro por libro, página por página, y no lo conseguí. Y yo le dije: mira, yo he sido muy, muy cuidadosa, esta investigación nos ha llevado casi 2 años, yo he sido muy determinada y muy cuidadosa con la búsqueda del documento de nacimiento de tu bisabuelo, y no está. Por lo tanto, yo creo que él llegó, él nunca fue venezolano. Y yo le dije: deberíamos buscarlo viniendo o por Jamaica, o por Curazao, o por Nueva York, y saliendo desde Holanda. Eh, Dicho como hecho, me encontré con 200 personas llamadas iguales, provenientes de Holanda hacia Nueva York, Jamaica y Curazao, pero el de ellas tenía ciertas características que yo dije: no, este es, y vámonos por este. Era una tradición oral que había en su familia muy importante, y yo le dije: no, ellos se equivocaron, eso no, él vino solo, él no vino con 3 hermanos, y hay una equivocación allí. Le dije: vamos a revisar bien. Y conseguimos no solamente empatar a su bisabuelo con su origen sefardí, sino llegamos hasta el siglo XIII, hasta 1200 y tantos con la investigación. Eso me hizo meritorio a entrar como miembro de la academia, un trabajo muy bonito de 2 años, con una investigación muy seria, donde se consiguieron todos los papeles que unían y ataban una generación con la otra, todos los viajes que hizo esa persona, de donde ellos hicieron un periplo por todo el Caribe, inclusive llegaron a vivir en Paramaribo, de allí se fueron a Curazao, pasaron a Jamaica, de Jamaica a Maracaibo, de Maracaibo volvieron otra vez a Holanda, y en ese radio de acción, pues dejaron muchas pistas, ¿no? Entonces, fue muy linda la investigación, muy bella, pero fue como buscar el santo grial, ¿no? O sea, la investigación conllevaba mucho de, de ese análisis de lo que no te dicen y está por detrás, ¿no? De no creerte nada de lo que te ponen enfrente, de que tienes que ir más a fondo, de que lo que estás viendo no es real. Entonces, nombres que no eran, o sea, nombres que te decían una cosa por el frente, pero por detrás eran completamente otros, ¿no? Fue interesantísima porque fue realmente resolver todo un misterio que se resolvió. Desde 2018 hasta 2023 estoy en el instituto pasa por una serie de cambios, y
en vista de la situación económica de Venezuela y de los cambios tan profundos que se han dado en los últimos años en medio de la pandemia, se toma la decisión de crear una academia que no tuviese nada que ver con la economía venezolana y que estuviese fuera. De alguna manera las reuniones pues ya venían siendo virtuales por la pandemia y que pudiéramos seguir siendo virtuales, con la intención de compartir conocimientos con los académicos de Latinoamérica y de España, de Hispanoamérica. Esa fue una intención original, podernos reunir una vez al mes, integrar otros académicos, porque el instituto era como muy local, como muy en Caracas, y aparte de eso, entonces empezó a ver lo de la pandemia, no nos podíamos reunir, era un problema económico rentar un sitio para hacer las reuniones. Entonces, todas esas cosas que empezaron a surgir, entonces decidimos convertirnos en una academia completamente virtual, con un funcionamiento externo. Entonces, y aparte de eso, también pasa que la gran mayoría de los académicos venezolanos ya se habían o muerto o ido de Venezuela. Entonces, congregarlos en Caracas era muchísimo más difícil que hacerlo de forma virtual. Ya en Caracas quedamos muy pocos realmente. O sea, entonces, bueno, a partir del 2023 se crea la academia y todos los que habíamos pertenecido al instituto entramos como miembros fundadores de la academia. Entonces a mí me correspondió la silla 24 de la academia. He presentado ya, creo que ya he presentado como unos 4 o 5 trabajos, no tengo así bien claro cuánto es el número, pero por ahí va. Porque es una forma también de obligarme a mí misma a hacer genealogía, porque cada día se complica un poco más con la forma de vida que uno tiene. Ya no puedo dedicarle tanto tiempo como hubo tiempos y temporadas en que hacía todo el día genealogía, ya eso no es verdad, porque ahora tengo varios trabajos, entonces no me puedo dedicar, es muy poco el tiempo que le estoy dedicando a la genealogía. Entonces, si no hago eso de decir, mira, anótame para el próximo semestre para un trabajo, entonces así sí, porque ya, tú sabes, es un compromiso. Y el último trabajo que presenté, lo presenté el 23 de octubre, este fue un trabajo que yo misma me puse a mí misma, el día en abril, le dije yo, que presenté Toro, que ya con el cierre de Toro, le dije a la persona que organiza pues las charlas, le dije, mira, ponme para el segundo semestre, ponme una charla, y él me la puso para el 23 de octubre. En el devenir del tiempo, yo empecé a desarrollar 2 investigaciones, una para el apellido Montamayor, y la otra, tenía muy en claro que yo quería esclarecer el apellido Morales Somoza, que como te digo, mi abuela decía que eran sus tíos, pero también eran sus primos, entonces yo quería saber un poco qué tanto era una cosa y qué tanto era la otra. Y aunque los tenía claros, porque yo he venido buscando y recopilando documentación, pero no están por escritos en ninguna parte de mío, ¿ok? Porque hay otros primos que sí, pero ellos tienen errores, y los errores se dan por la homonimia, y los errores se dan por la endogamia, y los errores se dan porque es una familia que se casaron 3 hermanos con 3 hermanas, todos en la misma época. Entonces, resultaba muy difícil diferenciar. Entonces, a mí se me ocurrió, para este 23 de octubre, yo tenía 2 líneas de investigación abiertas y no sabía cuál. Estando en la recopilación y la reinvestigación, porque, ojo, para este trabajo yo volví a reinvestigar toda mi línea Somoza. Cuando estoy en eso, aparece un documento que yo nunca había visto, que yo dije, no, definitivamente que no hay casualidades, esta gente quiere que yo hable de ellos. La dispensa de Manuel María Morales, que se casó con mi tía tatarabuela Rita Obdulia Somoza, fue presentada ante el obispo el 23 de octubre de 1853. Yo dije, mira, ¿sabes qué? Esta es. O sea, mi charla es el 23 de octubre de 2025 y ellos presentaron dispensa el 23 de octubre de 1853. No hay manera, es esta. Y bueno, y así fue. ¿Cómo es la frase? Que en genealogía no hay casualidad. No hay casualidades, no, definitivamente. Mira, fue una cosa tan impactante. Yo tenía las 2 investigaciones, o sea, yo me podía haber ido por la de los Montamayor, que nunca he presentado Montamayor, y es un apellido bien extraño en Venezuela. He analizado alrededor de unas 25 dispensas de Montamayor. Estoy en la búsqueda de mis ancestros por esa línea,
he conseguido muy poco y ellos tienen una gran confusión, como te digo, igualito que pasa en la dispensa de mis tatarabuelos, pasa en la dispensa de Motamayor, y no una, sino en 3 y 4 dispensas. Ellos tienen un cambio, o sea, yo ya va, pero espérate, Rafael Motamayor casó con Jacinta Plaza. No, para ellos, bueno, o sea, ellos, Jacinta Plaza, le han puesto los apellidos que les ha dado la gana. Entonces, o le cambian el nombre por Juana Plaza o lo que sea. Entonces, claro, a mí me interesa, quizás para el año que viene yo voy a fundamentar Montamayor, pero para este trabajo, cuando yo estaba haciendo el análisis y de repente me encuentro aquella dispensa preciosa, porque aparte de eso era una enredadera, ¿no? Piensa en una enredadera, ¿no? Una enredadera en forma de corazón con las hojitas de las enredaderas describiendo el árbol genealógico. Y claro, es que ellos son un enredo, ¿no? ¿Qué lógica? Más lógica no podía tener que ellos presentaran una enredadera. Si es que, claro, si es que se casaron entre ellos, se casaron primos, y aparte de eso, encima todos les pusieron los mismos nombres. Entonces, hay muchísima gente que aún hoy, y a pesar de que yo he demostrado las dispensas, y a pesar de que yo mostré el matrimonio de Manuel María con Rita Obdulia, lo que pasa es que a Rita Obdulia, algunos le decían Rita y otros le llamaban Obdulia, y ella tuvo una hermana llamada Obdulia que nunca se casó. Entonces, tú sabes, hay una confusión allí, pero independientemente del nombre de Rita Obdulia, el tema es que Manuel María Morales Somoza me lo ponían como María Morales Escorihuela, que no es, no existe, no está. No, no. Y a Rita Obdulia no me la ponían como Somoza, sino se iban mucho más arriba y me la ponían como un apellido que no está en nuestra familia, que es Arriechi, y había otro apellido que también, el Lovera Arriechi, que no existe, y entonces, bueno, una confusión allí de nombres muy feos, que yo he venido trabajando poco a poco. ¿Y qué hice yo? Le dije a la inteligencia artificial, a Copilot, ayúdame para, tengo estos documentos, le presenté 4 documentos que yo tengo ya realizados por mí en Word, de las distintas líneas Somoza, desde la más antigua, que es de la de Fernando Somoza hacia abajo, son 19 generaciones de descendientes, Leonor Morales Ochoa, que es la madre de los Morales Landa, y que no tiene nada que ver con nuestra familia Morales, tenía la familia de Lorenzo Morales Barceló, que luego se va a convertir en Morales Somoza, que son los que son realmente familiares nuestros, y tenía desarrollada la línea de Vicente Somoza, que es el padre es el abuelo de Rita Obdulia. Y le dije a la inteligencia artificial, mira, léeme estos 4 documentos, disgrégamelos por generaciones, encuéntrame los errores elaborados por cualquiera de las otras fuentes genealogistas que han intervenido estos trabajos, y por favor, dame la homonimia, esclarécemela, y dame también la endogamia más visual. Y en menos de 2 segundos, lo que a mí me hubiera tardado días, posiblemente un mes o 2 meses, o no sé, aún con el conocimiento que tengo de la línea, me hubiese tardado por lo menos 20 días, así como rayita baja, en 2 segundos. O sea, no había terminado yo de poner los árboles comparativos en Word. Pero insisto mucho en que ella no lee otra cosa. Ella no lee PDF, ella no lee imágenes, ella no lee fotografías, ella no lee. Hay que traducírselos a Word. Yo se lo entrego en Word e inmediatamente me dio todo esclarecido, y ese fue el trabajo que yo presenté. La ayuda de la inteligencia artificial en genealogía para el caso Morales Somoza, dada la homonimia y la endogamia. Que esto es algo a sumar, ¿no? A la lista que estábamos haciendo hace un rato de cuando comenzaste a hacer genealogía versus ahora que tenemos cosas digitales, grupos de Facebook. Bueno, ahora tenemos una IA que nos ayuda a desenredar. Bueno, imagínate tú cómo ha avanzado la circunstancia, ¿no? O sea, de ir con lápiz y papel al archivo diocesano, y tengo en mis manos, o sea, le voy a tomar una foto y te la voy a mandar, del librito con el que fui al diocesano en el año Cataplum Chinchín, y hice, tú sabes, a mano el arbolito de mi tatarabuelo,
a esta maravilla de que en 2 segundos contados, y quizás me estoy exagerando y fue mi segundo y medio, la IA te entrega disgregada toda la información tal como tú se la pides. Claro, voy a ser muy honesta. Yo fui poco a poco y fui entendiendo que si yo no le daba las órdenes claras a la IA, podía cometer errores. Sí, siempre hay que revisar. Y sobre todo, por ejemplo, me llamó, claro, como yo tengo ahí sí me lo sé de memoria y lo tengo completamente claro y los tengo clarísimos, ella me confundió a mi tatarabuela con mi abuela y mi bisabuela, que se llaman todas Obdulias, y las confundió. Y dije, imagínate tú si la inteligencia artificial las confunde, ¿no? Porque se llaman Josefa Obdulia, Obdulia Dolores y Obdulia, ¿no? O sea, mi abuela se llama Josefa Obdulia, mi bisabuela se llamó Obdulia Dolores y mi tatarabuela Obdulia, ¿ok? Entonces, ella las confundió. Ella puso a mi abuela como mi tatarabuela y a mi tatarabuela como mi abuela y a mi bisabuela de casualidad no la cambió también, pero la dejó allí. Entonces, claro, como uno conoce la línea y como uno está trabajando de forma seria, entonces yo no me confío en todo lo que me da la IA, no para nada. O sea, yo revisé y revisé y volví a revisar y bueno, y como te digo, y hoy me doy cuenta que aquella dispensa que yo vi con mis propios ojos en el archivo arquidiocesano en el año 90 y tanto, hoy me doy cuenta de que tiene un error garrafal y que ni yo, ni la inteligencia artificial, ni nadie se había dado cuenta. Sí, que era que tenían los nombres inventados, ¿no? El nombre inventado, sí, José Tomás Uimosa, que no existe, con una Juana Ávila, que no existe. Entonces, sí, por eso es una herramienta, bueno, nos facilita mira, mucho, pero herramienta, sí. Sí, todavía hay que estar muy, muy encima de ella, pero es fabulosa. Entonces, este trabajo que me comentabas, tú los presentas en la Academia Venezolana, que como tal, ¿qué función tiene? ¿Qué actividades realiza? Básicamente es una reunión una vez al mes de los miembros presentando un trabajo. Y para la aceptación de nuevos miembros, este año no hubo aceptación de nuevos miembros, para la aceptación de nuevos miembros tienen que presentar una línea muy completa de algún origen venezolano y con documentación, pues realmente muy, muy fundamentada. Y básicamente es un grupo de amigos reuniéndose porque aman la genealogía, ¿no? Aunque tiene el interés de que todo lo que se muestre allí esté documentado y sean serias las investigaciones y todo lo que se presenta. O sea, somos académicos, pero sin el rigor de esa formalidad que fuera una academia presencial, posiblemente, ¿no? Aquí hay una cosa distinta, no significa que sea una cosa que no sea seria, todo lo contrario, es muy seria, pero nos vamos más por la pasión de lo que nos gusta, que es el investigar y desarrollar investigación. Y tenemos publicados, sí, hay publicaciones, hay dos niveles de publicaciones, unas publicaciones que están abiertas al público y otras que están reservadas para la academia, pero es poco lo que queda como reserva para la academia, ¿no? O sea, son más que todo que son archivos personales de gente que aún vive, básicamente, pero el resto... Claro. Sí, para preservar la privacidad Exacto. de estos casos. Entonces, quiero retomar, creo que es una de las cosas más interesantes que he podido aprender de nuestras conversaciones. Mencionaste hace un rato algo que te llevó, que cuando lo descubres entiendes por qué has estado buscando todo este tiempo, que fue la conexión con Ana de Rojas. Sí. Y esta conexión viene a raíz de un estudio. Y yo, bueno, cuando converso contigo es que me entero que existía esta rama, que es la biodescodificación. Y Correcto. la herencia emocional, las La herencia constelaciones emocional. familiares. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Ok, yo no soy experta, yo estoy en la misma búsqueda y estudiando y viendo, pero sí creo
he llegado determinantemente a creer que la biodescodificación ayuda. Es un análisis terapéutico sistémico donde te dice que, mira, y tiene sentido, si lo pones a ver, fíjate, estábamos hablando de que es mi línea materna. O sea, yo desciendo de Ana de Rojas por línea de mujer en forma directa. Y tiene todo el sentido del mundo que si te dicen que tú te formaste, que tú eres un óvulo de tu abuela, y mi abuela es un óvulo de su tatarabuela, y la tatarabuela es un óvulo de su bisabuela, y así hasta no sé dónde, tendría mucho sentido que de alguna manera la memoria celular se conserve. Y si estas familias hicieron, y ahí ya entramos en el campo de la constelación familiar, hicieron contratos de alma con alguno de sus ancestros o personas de su árbol, y eso no fue sanado porque no tenían las herramientas de cómo sanarlo ni de cómo conocerlo, ninguna de ellas dijo, y ahora lo hago distinto, ¿no? Pues queda marcado. Ese conocimiento celular, ancestral, que tú no sabes que, tú sabes, bueno, en mi caso yo sabía que no me pertenecía, yo sabía que era algo que no me pertenecía. Estaba segurísima, yo decía, esto no es mío, esto no me pertenece, esto no me ha sucedido a mí. ¿Por qué yo tengo este miedo tan paralizante sobre algo que yo desconozco? Y cuando voy al análisis con esta señora, muy amiga, ahora amiga, en ese momento no la conocía, la conocí ese día, ella me dijo, después que me hace pues una serie, ella no me hizo ni tantas preguntas, simplemente me hizo una terapia de Reiki y me hizo 2 o 3 preguntas, y cuando terminamos con la terapia del Reiki fue que me dijo, mira, Ana, ya que a ti te gusta tanto, porque sí lo habíamos conversado en la entrevista inicial, ella me dijo, ¿a qué te dedicas y qué es lo que más te gusta? Y yo le dije la genealogía. Y ella me dijo, ya que a ti te gusta tanto los estudios genealógicos, ¿por qué no averiguas bien quién en tu línea materna fue marcada por una violencia familiar muy importante? Porque está allí. ¿Cómo lo vio ella? ¿Cómo lo supo? ¿Qué estaba marcado en mí para que ella me hiciera ese comentario? Yo no lo sé. O sea, porque, no lo sé. Pero de que fue sanador, fue sanador. Y descubrir 2 años más tarde, porque esto es en 2006, descubrir en 2008 que esa impronta en mis genes sí existía porque había habido una muerte tan violenta de una abuela 16, que ojo, creas tú que no, la tradición oral, mi abuela no sabía, mi abuela, ella tuvo la suerte de ser una mujer que vivió muy cerca de su familia, y ella me decía, nosotros venimos de conquistadores, que estaban en la isla Margarita y pasaron a Borburata, y de Borburata llegaron a Caracas y entraron a la conquista de Caracas, y después vinieron a Aragua. Era todo lo que ella contaba. Y eso es exactamente lo que la familia de nosotros hizo. Ana de Rojas vivió en, en Margarita, fue muerta en Margarita, sus hijas pasaron de Margarita a Borburata, de Borburata pasaron a Caracas, se hicieron un gran poder de mujeres muy poderosas, dado que eran todas mujeres de conquistadores, y de allí pasaron al centro, pasaron a Maracay, a Valencia o a Villa de Cura, en el devenir de los siglos, ¿no? De los años también. Entonces, y aparte de eso, alguno que otro historiador también te comentaba que ellas eran tan poderosas que unían a sus estirpes, o sea, sabían muy bien quiénes eran quién. Y entonces de repente había alguien que estaba en San Cristóbal, o había alguien que estaba en Barcelona, y ellas decidían que esa era la que se iba a casar con el primo que estaba en tal parte, y se iba a ir a vivir al Tocuyo. Entonces ellas empezaron a hacer el cruce de todas las familias de Venezuela, por lo menos en los primeros 50 o 60 años de la conquista. O sea, fueron muy importantes para ella. Y hoy por hoy, yo no sé cuántos millones de personas descendemos de la Roja, pero somos un montón. No sé si a otros de nosotros le haya pasado lo que me pasó a mí, pero a mí
yo sí creo que hay una impronta en nuestra familia interesante, y a mí, pues, me surgió esa inquietud, pero era porque había algo físico también. O sea, yo sentí, el miedo era paralizante, era una circunstancia que yo no podía dominar, entonces yo tuve que pedir ayuda. Y oí a esta señora en la televisión hablando, y yo dije, ah, yo la voy a llamar. Anoté el teléfono y la llamé y me entrevisté con ella, hice la terapia, y bueno, resultó cierto. ¿Cómo? Bueno, como te digo, en genealogía nada es casual. No es Nada. casualidad. Eso es como si te estuvieran llamando y encontraron la conexión. Correcto, sí, es como que si te dijeran, mira, lo que te pasa es esto, y tienes que llamar a esta señora porque te resuelve el problema, y 2 años más tarde lo tenía resuelto. Porque tampoco el tiempo no es el de uno. O sea, mira que yo te estoy hablando que en 2005, creo, que fue que yo empecé a buscar toro. Sí, 2004, 2005, pues la charla fue en 2006, en Tucupido, allá en Santa María de Ipira. Y yo, cuando comienzo a buscar toro, porque estoy pensando que somos parientes del Marqués del Toro, que ya me ha dicho Antonio Herrera Bailán en el 2004, yo no creo que sus toros y los toros del Marqués sean los mismos. Cuando yo comienzo esta investigación, que se da porque mi abuela decía que éramos toros del Marqués, y porque todo el mundo en la familia lo creía de esa manera, yo no tenía ninguna relación, vínculo con nadie que pudiera decírmelo espiritualmente, ¿entiendes? O sea, era una cosa. Y entonces yo empecé con esto de, de vamos a ver cómo yo logro eh, desatar ese nudo, ver exactamente quiénes somos, de dónde venimos, no sé qué, pero sin ninguna orientación. Y yo en ese momento yo era muy ecléptica, totalmente. Yo hoy me iba por lo que aparecía en Family Search, luego me iba por lo que decía un libro, luego me iba por lo que tenía una foto, y yo iba así, atando caos, hasta que le daba la vuelta, pero era porque algo o alguien, como me pasó en Santa María de Ipire, tiende como que es aquí. O sea, imagínate tú, Santa María de Ipire queda no sé cuántas horas de Caracas, está lejísimo. Yo nunca había estado allí, ni, y yo dije, yo tengo que estar, yo voy. ¿Cómo voy a llegar a Santa María de Ipire? No sé. Me fui para allá, lejísimo, eso es más allá del más nunca. Y para encontrar que este señor que estaba en la charla me dijera, tome señora, aquí tiene, esta es su familia. O sea, ¿no? O sea, esta es su familia. ¿Y cómo hago yo para conectar con los toros de Caracas? Con los que después alguien me dijo, mira, yo creo que tú eres toro, de los mismos toros que tienen una tienda en el centro comercial aquí en Las Mercedes. Y yo le digo, en serio, estoy casi segura, me dice esa persona. Y yo empecé a llamar y me presentaba allá y dejaba notitas. Yo siempre me iban a pensar que yo soy una acosadora, que sabe quién soy yo, que es la loca aquí buscando, tú sabes, ¿no? Dejaba papelito. Hola, buenas, yo soy Marisol Moreno, mi abuela era toro, yo creo que ustedes son mi familia, si por favor se pueden comunicar conmigo, se los agradezco. Y entonces, y así, pero es como un impulso, es como que si alguien te llevara, es como que si es, estos son y no son otros, y no sé, es muy particular la forma, ¿no? Bueno, voy a ir haciéndote algunas preguntas más a modo conclusión. Eh, ¿Qué te motiva después de tantos años investigando y tanto que has encontrado? ¿Qué es lo que te motiva para seguir investigando tu genealogía? Yo diría que lo que llaman the brick wall, lo que llaman los americanos la pared de ladrillos, ¿no? O sea, romper una pared de ladrillos como la que yo tenía con mi bisabuela paterna, materna, este, o materna, paterno, mejor dicho, este, es, es un reto. O sea, ya, bueno, es tan reto que cuando la partida apareció, ya yo no tenía emoción. O sea, yo no he podido llorar, alegrarme, gritar, saltar, nada. O sea, porque eh, este,
ha sido tan sufrido el camino para llegar a ese documento por 40 años buscándolo, que es eso. Bueno, yo soy Escorpión, ¿ok? Yo soy del 14 de noviembre. Algunas, siempre se dice que el Escorpión debe ser investigador privado, que le gustan los misterios, que es un investigador nato, que yo debería haber sido investigador de 6CPC, de la policía, ¿no? De casos no resueltos, una Agatha Christie, qué sé yo. Es cierto, es cierto, es cierto. Yo me gusta el resolver misterios, me gusta. Voy por ahí, ¿no? Es parte de mi naturaleza, si creemos en los signos. Parte de mi naturaleza es ser ahí, tú sabes, ¿no? Estar en la búsqueda y en el casquillo y en el tratar de encontrar las cosas y no rendirme. Y bueno, y como me dijeron a mí mis 4 amigos iniciales cuando todo esto comenzó, me dijeron, ay, te perdimos, ya caíste en la genealogía y ahora para que te salgas esto es una droga. Esto es, tú sabes, ¿no? Esto es que luego que entra ya no sale. Y yo creo que sí, también es verdad, es adictivo totalmente, ¿no? O sea, pero es por eso, es porque tú quieres más y quieres saber más. Y en mi caso, y aunque, mira, la línea toro, por ejemplo, y me voy al toro porque es que el toro fue muy importante, porque fueron muchos años, fueron casi 3 años y medio de búsqueda desde 2020 hasta 2022, y luego publiqué en el 23. Pero en el año, y este año publiqué una actualización. El toro tenía tan, tantos muros de ladrillo que había que romperlos. O sea, toda mi historia llegaba hasta Diego del Toro y no pasaba de allí. Y Diego del Toro y Marcela de Torres. Y no había que manera de pasar de ello. Con un matrimonio que era una velación, porque no era un matrimonio, en Candelaria en 1853. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo hago yo? Y ellos ya tenían un hijo. Entonces yo decía, no, esta gente no puede haber sido velados después de haber tenido un hijo, tendría que haberse casado antes. Encontrar ese matrimonio, bueno, resultó todo una odisea. Yo encontré el matrimonio el año pasado. ¿Por qué? Porque no estaba donde tenía que estar. Estaba en Baruta, con un permiso del sacerdote que era padrino de la niña, de Marcela. Entonces, claro, es muy difícil. Y había uno de ellos, que ahorita no recuerdo el nombre, alguno de los toros anteriores, de las generaciones anteriores, el que te digo que era hijo único. Ese también me fue muy, muy difícil de encontrar. Entonces, porque tampoco estaba en Caracas. Entonces, cuando no fueron bautizados en Caracas, encontrar es mucho más difícil. Por ejemplo, yo tengo una línea toro, la de mi bisabuelo, Magín Toro. Yo no he podido encontrar la partida de bautizo de mi bisabuelo Magín, ¿ok? Y en cambio he encontrado casi la de todos sus hermanos y la de él no la consigo. Pero esa partida de bautizo es para mí un muro de ladrillo, aunque él ya no lo es y sus padres tampoco. Entonces, yo sí creo que lo que me lleva a mí a seguir investigando, a seguir estando interesada en el tema, es la pasión de no saber y querer saber más. Así mismo. Y bueno, tantas investigaciones, tantas familias que has visto, y no solo tuyas, sino cuando participas con tus compañeros, ves otras familias que se entrelazan con la historia, con la formación de lo que es Venezuela. ¿Qué nos puede decir la genealogía sobre la identidad venezolana? Uy, eso para mí es un misterio. Y sí te lo voy a decir porque fíjate, ella está, el trabajo que hicimos con Bernardo Singwer, un trabajo interesantísimo en los Andes venezolanos, que dio de resultado lo que ya teníamos en hipótesis. Tanto Bernardo como yo nos conocimos por pura casualidad en esta materia y yo me ofrecí, aunque él estaba buscando personas que fueran 100% andinas, yo les sugerí que tomáramos una muestra de los que éramos 50% andinos, como mi caso, ¿no? Porque también era válida. Dando como resultado que la persona de la que él hizo el examen genético, que fue el señor Vicente,
resultó ser mi primo cuarto y primo quinto, tanto por su línea materna como por su línea paterna con respecto conmigo. Entonces, y muy cerca, porque cuarto y quinto es nada, es allí, es bisabuelo y tatarabuelo, o sea, es allí, al lado de la esquina, ¿no? Y por unos apellidos que, mira, sí los tengo, Pérez, claro que sí tengo Pérez, y claro que sí tengo, pero hay otros más dominantes que tú no vas a pensar. Entonces, cuando se hizo ese trabajo, que era un poco para saber cuál era la identidad del andino, ojo, y descubrimos pues que la identidad del andino estaba en un 60% europeo y luego se convertía en un 20% indígena para un 10% de mezclas eh, más o menos que variaba entre negros, ¿no? Una, Sí, sí, los africanos, sí. los africanos un 10 a un 15% en algunos casos, en otros casos es menor. También tenía y luego dejar un otro porcentaje a otras manifestaciones o razas o como lo quieran llamar, etnias. Ahí cayeron pues los italianos, los judíos, los árabes, los chinos, porque a los Andes llegaron chinos y llegaron judíos sefarditas, entonces, y eso ya está incluso en Ancestry. Ancestry te pone un bloque en Colombia que dice judíos sefarditas de Venezuela y Colombia, ¿no? O sea que ya es una muestra auténtica. A mí solamente me sale un 1% y no me sale por mi lado paterno, me sale solamente por el lado materno. Pero como bien sabemos que el ADN es una sopa, ¿no? Y a lo mejor a mí no me tocó dentro de la sopa de mi papá el porcentaje judío sefardí. Entonces, todo, mis amigos, cuando te digo mis amigos, estos primeros señores, Salvador, que en paz descanse, Salvador Romero Arreaza, que en paz descanse, Salvador Rosa, eh, eh, Gilberto Godú Ayala y Francisco Herrera, cuando yo los conocí me dijeron, mira, lo primero que te vas a encontrar es que todos tenemos un judío, un indio, un negro y mucho de español en nuestros ancestros. Eso es así y eso no hay manera de negarlo. Somos un pueblo que proviene de una mezcla muy, como, vamos a decir así, entrelazada, ¿no? Y para más remate, por ejemplo, en mi caso, esa mezcla también la definen los canarios, ¿ok? Como te dije, yo tengo un 12% canario que lo define mi bisabuela, pero así, o sea, en Ancestry dice 12% canaria, y 12% canaria es mi bisabuela, entonces ella me dio todos sus genes, o sea, yo soy 12% canaria, bisabuela Antonia me dio todos sus genes, no me quedó ni uno que me faltara, ¿no? Entonces, pero como lo hemos, en algunas partes explicamos que el ADN es una sopa, que es un sancocho en el que a algunos les tocó pollo, papa y zanahoria, y a otros solamente les tocó cebolla, papa y pollo, y a otros nada más les tocó el caldo. Entonces, bueno, cada quien tiene una mezclita diferente, pero la identidad, cuando hablamos de identidad, la identidad es una cosa muy, muy difícil de explicar o de señalar. Porque para unos identidad es que te guste la arepa, o identidad es que te guste los toros coleados, o identidad es que te guste ir a la playa, o identidad es que te guste oír música del llano recio, o identidad es que tú digas, mira, yo, no sé, para mí, los venezolanos somos las personas más simpáticas del mundo porque siempre estamos de brazos abiertos y recibimos a todo el mundo, chévere, que bien, ¿no? Pero yo no me identifico con nada de lo que te acabo de decir, con nada. O sea, a mí no me gusta la arepa, a mí no me gusta el gentío, yo soy de costumbres muy europeas, a mí me gusta la puntualidad, la seriedad, la disciplina, no me gusta el sol, el mar, la playita, la rumba, o sea, y no es de ahorita que tengo 71 años y estoy vieja y ahí se puso vieja, no, es que yo toda la vida he sido un poco distinta. Y mi mamá decía que era que yo tenía el europeo subida. Entonces, o sea, eso decía mi mamá. Mi mamá decía, es que ella, la niña nació con el europeo subido.
Entonces, y mis hermanos son completamente diferentes a mí. O sea, no son como yo, son distintos. Pero claro, yo también identifico que ellos son diferentes. Y mi mamá decía, ojo, mira esto, y mi mamá decía que las venezolanas de Monticulebra éramos ella y yo. A mí sí me gusta una parrilla, me encanta la música del llano, me encanta el canto recio, sí, yo me identifico, claro, yo soy de Maracay, yo nací en Maracay, indiscutiblemente nací oyendo música criolla, o sea, no, ok, pero puedo vivir sin ella, ¿entiendes? O sea, no es que yo, en mi casa había un sentimiento por España muy profundo, tan profundo como que vivíamos a una cuadra de una plaza de toros. ¿Ok? Entonces, para mí el clarín de una plaza de toros a lo mejor me moviliza mucho más, ¿entiendes? Que cualquier otra cosa, porque yo vivía, o sea, la plaza, una calle, mi casa, ¿ok? Eh, y yo nunca, y mira tú, esto es importante, yo nunca entré a la plaza de toros, jamás, nunca me dejaron entrar, ¿ok? Nunca, yo nunca he entrado a la Plaza de Toros de Maracay, la puedes buscar. La Plaza de Toros de Maracay es arquitectónicamente, entre comillas y muy entre paréntesis, una especie de inspiración de la Plaza de Toros de Sevilla. Ha sido una plaza famosísima de uso para lo que fue creada por durante muchos años en la Feria de San José. Mi abuela era una de las promotoras de la Feria de San José. ¿Cómo explicarte? Yo nunca entré a la Plaza de Toros, jamás, nunca. Entonces, quizás hay otras cosas, ¿no? Que esa identidad venezolana, por eso yo digo, esa identidad venezolana la creas tú, la identificas tú. No, obviamente soy venezolana de 16 generaciones y a la gente le cuesta muchísimo creerme. A mí me ha pasado que yo he llegado, hace muchísimos años atrás, yo llegué a una tienda a comprar una hamaca que iba a ir de regalo a República Dominicana. Mi papá era el embajador acá en el centro de Caracas, y cuando yo llegué a la tienda, el señor me quiso cobrar en dólares. Estoy hablando de 1975. Y yo le digo, pero ¿por qué tengo que pagar en dólares si yo soy venezolana? Venezolana, usted no es venezolana, porque usted tiene que negar su madre patria, porque usted tiene que negar a España como su país. Y yo, pero señor, ¿y hasta quién le dijo que yo era española? Yo estoy de Maracay, Tabaragua, yo no tengo nada que ver. O sea, claro, pero ajá, me pasaba que yo iba a España y la gente ni pendiente. O sea, la gente, yo pasaba por española en cualquier parte de España. No, nunca me llegaron a preguntar, ¿y dónde es usted? Máximo que si era de Canarias, pero por el acento, más nada. Pero, y yo cuando este niño de Guzmán, del sitio este que te digo, que eran los toros, me dice que ellos tienen una romería en Puebla de Guzmán y que en el mes de abril y no sé cuánto, y voy y busco las fotos de la romería, y yo digo, ay Dios mío, ¿cuántos de estos serán primos míos? Mira, es que era verme en ellos. Es una cosa impresionante. O sea, yo puedo ir mañana mismo a vivir a Puebla de Guzmán y nadie va a creer que yo no soy de allí. Entonces, vuelvo y repito, la identidad es una cosa que no creo que sea la genealogía quien te dé esa pues esa identidad. No, no creo. Creo que te da otras cosas. Sí. La genealogía te dice quién eres tú para aceptar tu pasado y mirar hacia el futuro. ¿Qué me dio a mí la genealogía en un momento muy importante de mi vida? Me hizo saber quién era yo. O sea, no me importa lo que tú digas. Yo soy venezolana de 16 generaciones. Si a eso tú le llamas identidad, bueno, puede que sí sea eso, pero no es la identidad del Cuatro Joropo y Maraca, no es la identidad de la arepa, no es la identidad de el Playa Arenita Bochinche, como diría Miranda,
Claro, No, pero aún así es un tipo de identidad con que tú te identificas con ser venezolano de 16 generaciones. mucho, sí. Que la gente se queda pasmada y yo en algún momento, no lo hago ahora tanto como lo hice en su oportunidad, yo, la gente me decía, ¿y de dónde es usted? Yo le decía, ¿de dónde cree? Entonces, no, de España, no, de Portugal, no, de Italia. Y yo le decía, venezolana de 16 generaciones. Y la gente, mentira, eso es mentira. Y yo, bueno, ¿cómo va a ser mentira si yo tengo mis papeles y todas mis generaciones ya puestas en un árbol genealógico? Pero sí lo soy venezolana de 16 generaciones, que me da una referencia histórica importante, que me hace sentir un sentido de pertenencia más que de identidad, ¿ok? Porque, vuelvo y repito, mi identidad, la mía, está muy mezclada, porque mis padres eran muy cosmopolitas. Entonces yo tuve la oportunidad de viajar mucho, mis padres viajaron mucho, entonces esa identidad se fue como permeando hacia lo cosmopolita. Pero en el fondo la herencia genética, esa que pasa por aquí, sí está sumamente con la impronta de la lucha de haber sobrevivido en este país, ¿no? Porque si te pones a ver, desciendo de los conquistadores, luego pasas a la colonia y luego pasas a las guerras de independencia, luego pasas a las guerras civiles y luego pasas a 3 dictaduras. Entonces tú dices, ajá, oye, mira, me tocó vivirlo, me tocó en el sentido de que este es el país en donde la impronta de mi genealogía es, y ha sido un país de lucha. Entonces, en un país donde al finalizar las guerras civiles habían solamente 100.000 almas, como dicen por allí. Y muchas de esas almas, de esas 100.000, fueron mis tatarabuelos, ¿ok? Los 16 sobrevivieron a esa guerra civil, ¿no? Todos ellos sobrevivieron, pues si no, no estaríamos aquí hablando, ¿no? Entonces, conocer la historia de Venezuela también ha sido un aspecto muy interesante. Ya a mí me gustaba la historia, pero ahora me gusta más. Claro, porque ahora con la genealogía uno la vive. Esa historia que era antes papeles o te la contaba una profesora, ya uno la está viviendo a medida que va Sí, siendo. ahora es parte de wow. Si te voy a mandar el trabajo de Toro para que tú lo veas, Mm. que fue muy lindo, porque el trabajo de Toro yo lo hice en base a la Venezuela que ellos vivieron y el país que ellos conocieron y lo que ellos se suponía eran en su momento. ¿Entiendes? Entonces, pues quedó muy lindo porque, aunque no es un trabajo histórico, porque no lo es un trabajo de genealogía, pero está vinculado. Yo busqué el mapa de la Venezuela de cada momento, de cada generación, la forma en que vestían, si eran militares, cómo estaban vistiendo para la época, a qué ejército pertenecieron. Eh, quedó bien, bien simpático ese trabajo. Pues parece muy interesante. Sí, envíamelo para leerlo, que seguro tiene muchas cosas interesantes para ubicarlos en contexto histórico, es En muy importante. contexto, Sí. sí. Y bueno, creo que por hoy agotamos toda la tinta. Así que, Marisol, Ya en tu casa son las 12 de la noche. no te preocupes, no te preocupes. Bueno, Marisol, te agradezco tu tiempo, toda tu experiencia y todo lo que haces por los demás en estos grupos de Facebook, porque la gente siga haciendo su genealogía. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Algo más que quieras decir? Bueno, no, que los invito a hacer su árbol genealógico, los invito a no juzgar, es muy importante, a ir en pro de que todos nuestros ancestros son valiosos y que por ellos y gracias a ellos estamos aquí. Y bueno, espero verte pronto y que todo sea en bien para todos y cada uno de nosotros. Feliz noche. Muchas gracias, Marisol. Vale.